Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo, como su nombre lo indica, es un proceso sistemático para recolectar, analizar y utilizar una información para hacer el seguimiento de un determinado programa, de una determinada actividad, ¿no es cierto?, en pos de la consecución de los objetivos que nos habíamos planteado y guiar las decisiones futuras, digamos, ¿no? O sea que, imagínense que decimos, vamos a aplicar un programa de mejora continua en el servicio de clínica médica. ¿Mm? Para ello, ustedes ya saben lo que es un programa de mejora continua. Para ello usted va a implementar, por ejemplo, una capacitación sistemática formal que se va a realizar en las entregas de guardias. Generalmente se trabaja así en el hospital. Por eso los enfermeros, las enfermeras estamos muy acostumbrados a que la mayoría de las clases las damos de siesta, porque justo se juntan los dos turnos, se evita una movilidad extrema de personal y dejamos que uno, por ejemplo, el turno de la mañana pierda media hora y el turno de la tarde también pierda media hora y tenemos una hora de clase en este programa de mejora continua, que significa trabajar con esto que habíamos planificado de forma eh, pro, programática, digamos, ¿no? Entonces, lo que vimos nosotros como gestores del programa durante el desarrollo del turno se analizan en este tipo de reuniones, se ajustan las cosas que no están bien. Por ejemplo, que haya un error en la preparación de medicamentos, que los frascos se estén utilizando del lado que se moja y se pierdan las etiquetas. Bueno, entonces, en esa capacitación que hacemos, volvemos a refrescar lo que ya se sabe y se hacen los ajustes, ¿no? Y así, con todos los procedimientos de enfermería, incluidos los informes, las entregas de guardia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué monitoreamos? Monitoreamos, como estamos diciendo, los procesos que realiza enfermería. ¿Cuáles son esos procesos? Administración de medicamentos, higiene del paciente, control de signos vitales, bueno, todo lo que hace a nuestra actividad. Y nosotros tenemos que ir pensando cómo vamos a monitorear eso, no solamente con la supervisión, es decir, con lo que implica la supervisión, mirar desde arriba, sino que entrar en el proceso y desde ahí corregirlo. ¿eh? Es muy importante el monitoreo, especialmente si estamos trabajando con gestión de la calidad. Entonces, definimos que el proceso, hay un proceso de desempeño, que es la forma como trabajamos, o evaluación formativa, porque sobre el proceso vamos corrigiendo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí tienen ustedes indicadores de resultados. ¿Mm? Fíjense, cobertura. ¿Qué significa cobertura? Yo ya les expliqué esto. ¿Se acuerdan cuando les dije lo que era cobertura? Que es la proporción de personas con necesidades de determinados servicios de salud y que recibe atención para atender esas necesidades que se presentan. Entonces, vamos a ver cobertura en niños vacunados. Vamos a decir número de niños vacunados sobre número de niños susceptibles por 100. Eso nos va a dar el porcentaje de la población que está protegida. ¿Sí? ¿Quiénes son los susceptibles? ¿A qué? Porque no es toda la población de niños que hay en ese lugar.
sino susceptible dice que son pasibles de tener esa enfermedad infectocontagiosa de la niñez, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la atención prenatal, por ejemplo, esta es una proporción, ¿se acuerdan que yo les expliqué? Cuando no lleva por 100, no es porcentaje, sino es una proporción. Número de gestantes en control sobre el número total de gestantes. Ahí nos va a dar, ¿no es cierto?, una proporción de lo que está pasando. ¿De qué se obtienen coberturas? Especialmente de la consulta médica. Yo también les expliqué que la consulta médica, cuando es de primera vez, es de 20 minutos, cuando es de segunda vez o ulterior, como dice el registro, son de 15 minutos. Por supuesto que siempre la consulta de primera vez es la que más tiempo demanda. La consulta odontológica, es decir, cuántas personas concurren a la consulta odontológica, si están respondiendo al programa de seguimiento escolar que se hace por el control odontológico, vacunación, la higiene oral, las actividades de enfermería, todas podemos sacar cobertura. O también actividades de saneamiento. Esos son indicadores de resultados. Fíjense, aquí tenemos otro. Esto yo les dejé a ustedes en el aula, todo este powercito, todo este power con un trabajo práctico para la elaboración de indicadores de proceso y resultado. Por ejemplo, tenemos satisfacción de los prestadores. ¿Quiénes son los prestadores? Los prestadores somos nosotros, porque somos los que prestamos la atención. Entonces, un indicador de resultados podría ser número de enfermeros satisfechos con su trabajo por 100 sobre el total de enfermeros encuestados. ¿Sí? Otra puede ser la satisfacción de los usuarios, o sea, pacientes y familiares. Vamos a poner número de pacientes satisfechos con la atención de enfermería sobre el total de pacientes encuestados por 100, nos va a dar un porcentaje. Y así sucesivamente. Fíjense el número 5, pacientes intubados sin lesiones traumáticas en la mucosa oral. Vamos a decir el número de pacientes intubados con lesiones traumáticas en la mucosa oral sobre el total de pacientes ventilados por 100. Ese es un porcentaje también de resultados, porque lo que hay que evitar es que los pacientes que vamos a ventilar no tengan lesiones traumáticas en la mucosa, ¿verdad? Entonces, por eso es de resultado. Lo que nosotros estamos viendo es el final de la actividad. Asimismo, tenemos la evaluación. Una cosa es el monitoreo, el seguimiento que hacemos. Otra cosa es la evaluación, que también es una valoración, una apreciación sistemática de una actividad, proyecto. También esto lo podemos aplicar a una política sanitaria que se esté implementando. Por ejemplo, número de controles de gestantes es una política sanitaria. Número de niños controlados para evaluación del niño sano también es una política sanitaria. La evaluación se concentra siempre en los logros alcanzados, o sea que nosotros diríamos, como administradores, el alcance de los objetivos. ¿Qué examinamos? La cadena de resultados. En insumos, los insumos son todo lo necesario para realizar una determinada actividad, las actividades que se realizan, los productos que se consiguen, los resultados o impactos que se alcanzan, los procesos, por supuesto, y también factores del contexto
y que surgen de la ejecución de los procesos para comprender los logros o la ausencia de ellos. ¿eh? Esto, yo desde mi experiencia, les cuento que esto es maravilloso. Trabajar con mejora continua, no se imaginan, chicos, los logros que tenemos en para enfermería en la gestión de la calidad. Una cosa que el día que sean jefes tienen que aplicar esto. La evaluación pretende determinar la relevancia, el impacto, si se puede sostener en el tiempo estos programas, la eficiencia, la eficacia, y a qué contribuimos con esta consecución de resultados. Siempre vamos a estar, seguramente, si alcanzamos los objetivos establecidos, lo que vamos a alcanzar, seguramente, es la pronta recuperación del paciente. Una evaluación debe proporcionar información basada en la evidencia, siempre. O sea, que tiene que ser creíble, fidedigna y útil para que sea confiable. Los datos para las conclusiones y las recomendaciones que vamos a efectuar también se van a usar para futuros procesos en la toma de decisiones que estén relacionados con este programa o este proyecto. O sea que son muy importantes. Ejemplos de indicadores de resultados. Tenemos la tasa de mortalidad, por ejemplo, de pacientes ingresados con infarto agudo al miocardio, por ejemplo. Hay que sacar la tasa. La tasa, acuérdense, que sacamos sobre la población que se interna con alteraciones cardíacas, ¿no es cierto? El número de pacientes que que muere por infarto, o mejor dicho, corrijo, el número de pacientes que ingresa con infarto de miocardio, y vamos a tratar de sacar la tasa de mortalidad de pacientes ingresados con infarto de miocardio que mueren, ¿no es cierto? Por eso se llama tasa de mortalidad. O también podemos ver la tasa de infección respiratoria asociada a la ventilación mecánica. O chicos, si alguno de ustedes hace la especialidad en control de infecciones, como era la profe Lidia y ahora es la profe Zulma, esto se usa muchísimo, este tipo de indicadores de resultados. La satisfacción del paciente en relación a la atención, y a la atención de incidencia de casos del paciente ingresado, eso también lo podemos medir. Aquí yo les puse también algunos indicadores de seguridad, muchos de ustedes trabajaron el tema de la seguridad del paciente. Sería muy interesante que ustedes, como la sugerencia que le hice a Cabral, que pusiera algunos indicadores de proceso y de resultado, que ahí van a ser teóricos porque el programa no está desarrollado. Entonces, por ejemplo, porcentaje de pacientes con valoración de enfermería al ingreso. Esto es lo que nosotros les enseñamos como parte del proceso de atención de enfermería. Sí, enfermería tiene la posibilidad de hacer la entrevista preclínica. La tasa de flebitis, esas son cosas que corresponden a enfermería, que son indicadores de seguridad. ¿Por qué ocurre la flebitis? Porque están rotulados los frascos, los sachets de las soluciones parenterales. Se tiene la costumbre de rotular para saber cuánto tiempo está puesta la vía. Todas esas cositas hacen que son indicadores de seguridad porque pueden provocar la flebitis. Bueno,
La cultura de seguridad del equipo de enfermería, bueno, eso está vinculado, esto está acá lo último, esto está vinculado con lo que conversábamos antes de comenzar la clase, donde decíamos que nosotros vamos a tener que volver a la vida normal, porque hay que volver, eh, y acuérdense que vamos a tener que trabajar sobre los cambios de conducta, ¿cierto? Y hasta qué punto nosotros podemos ser mensajeros de esa cultura de seguridad. Porque ¿quién más que nosotros, quién más que ustedes, que se están formando? Fíjense qué papelón que estén tomando mate entre ustedes, por ejemplo. Entonces, esos son indicadores de seguridad de cuidados de enfermería. El mate está permitido entre las personas que forman parte de la misma cápsula, digamos, la gente de la casa, pero no con los demás. No es porque yo sea retrógrada y esté diciendo que no. Además que ya sabemos, y ustedes saben mejor también, que con el mate se transmiten muchas enfermedades, ¿no? Bueno, esto también es re importante, pacientes con pulseras de identificación, acá les pide con 2 identificadores, paciente que va al quirófano, cómo va a ir, qué tipo de identificación va a tener, qué es lo que tiene que hacer enfermería cuando está trasladando el paciente al centro quirúrgico o al centro obstétrico, cómo se hace la identificación de los bebés cuando nacen, además de el control de la muestra parental, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa se hace? Tasa de infección urinaria asociada al catéter urinario permanente, ustedes saben que eso no se usa, pero que en ocasiones es importante colocar no es posible obviar. ¿Eh? Pacientes con la prevención de úlceras, ¿eh? La movilización del paciente, bueno, toda tasa de caídas, esa es otra cosa importantísima en la seguridad de los pacientes. Bueno, las lesiones por presión, que es lo que le vimos recién ahí, acá, pacientes con lesiones por presión, yo les dije de úlceras, les dije yo. Bueno, ese es un indicador también de resultado. Ahora, acá es porcentaje de pacientes con lesiones por presión con aplicación de Braden, ¿eh? Que acuérdense que es una forma de manejar las úlceras. Porcentaje de pacientes con pulseras con identificación, me estoy por quedar sin tiempo. Bueno, y así, esos son indicadores de proceso, porque es como nosotros hicimos la tarea. Por ejemplo, el porcentaje de flebitis es un indicador de seguridad, pero es un indicador de proceso, ¿verdad? Porque es la consecuencia, digamos, de la flebitis, ¿no? La tasa de flebitis, retiro involuntario de dispositivos médicos, grado de satisfacción del paciente, esos son ya de resultado. Cuidados de enfermería perdidos son aquellos que no se hicieron, y así. Bueno, y aquí, esto es para que ustedes sepan lo que es cómo se lleva adelante un plan de mejora. Y ahí determinamos cuáles son las acciones fuertes, las acciones intermedias y las acciones que son débiles, digamos. Bueno, esto en realidad no amerita que lo charlemos aquí porque todavía no hicimos ningún ejercicio de lo que es planificar. Lo que sí, acá está el trabajo práctico que les dejo para que trabajen con indicadores de proceso y de resultado. Proceso tiene que ver con la higiene, con el control de signos vitales, con la presencia de flebitis. Resultado es
ahí sí pueden ser las tasas de infección, bueno, todo eso que hace al final de la tarea, el grado de satisfacción de los pacientes. ¿Mm? Es eso, es muy interesante trabajar con programas de mejora continua, porque la atención es buenísima, porque se establece una Se especie lleva, de competencia, ¿no? ¿Sí que me decías, no? María Rosa? se lleva detalladamente el trabajo diario del profesional, no se escapa nada, No se y escapa eso es lo nada y bueno. además estás en permanente formación, en Sí, permanente formación. Entonces, ya le digo, se hace una especie, yo trabajé con mejora continua, se hace una especie de competencia, una competencia sana, digamos, entre todo el recurso humano que trabaja allí, y eso redunda en beneficios. Yo les contaba, ¿se acuerdan? Que nosotros lo que hacíamos era incorporar un franco más, eh, era bastante difícil pagar más por la mejora continua, por el bienestar que tenían los pacientes cuando eran dados de alta, pero negociábamos muy bien con los francos y esas cosas que dependían más de mí que de la misma empresa, ¿no? ¿Alguna pregunta?